banda del hacha, los chinos. La banda del hacha. El Joa. Y tenemos hoy aquí una gente. ¿Qué es lo que? De la misma zona de nosotros. Sí. De Puerto Rico, rompiendo siempre. Tú sabes que tú eres un artista que más me gusta a mí. Ah. El flow y la vibra de él me gusta. Porque es una vaina natural, Omani, y sincera. Ese es lo mío, ese es lo Sí, mío. sí, sí. Lo mío. La humildad es la carta de presentación del artista que tenemos aquí hoy. Pero hoy lo tenemos como artista y vamos a aclarar unos punticos que hay por ahí. Ah, pues trajo una cosita. Sí, él trajo una vainita bacana. Ay, aquí en Lo Mío en la Casa HD tenemos hoy ¿qué es lo que? un artista que viene a aclarar una vaina rara que hay. Vamos a entrarle de una vez con todo. Aquí un aplauso fuerte para la Real Corona. No, Hurto. Bueno, Real primero, Corona. Bienvenido, bienvenido. Manito. No, tú sabes, estamos Tú, activos. duro siempre. No, tú estás activo pero full ahora. Primero que nada, gracias al equipo de Lomina HD. O sea, Muchachos, están saludando Sí. allá atrás, la güey, están saludando. El hijo perdido de Toño. ¿Qué es lo que nos trae? Dime todo, Real Corona. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la vuelta? Te estamos extrañando. Te hicimos la invitación. Estás aquí. ¿Por dónde viene? ¿Por dónde va? ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Qué es lo que? Dime todo. ¿Qué es lo que hay? Bueno, hay una vueltica con un tema nuevo que yo tengo, que no hace mucho que lo solté, que se llama el Burum Burum. Ajá. Y veo que ayer mi hermanito Bulova soltó algo parecido, o sea, What? que me se amplió lo ¿Cómo? ¿Qué? Espérate. Tu hermano. Ah, pero Imagínate que sido primo. Esto fue una pata voladora que él le tiró de una vez a la cabeza. Espérate. Vamos a darle el paso porque tú te fuiste como muy rápido, Real Corona. Tú tiraste un tema hace cuántos días. Hace unos mesitos, o sea, fue el 17 de enero que salió el tema, Ok. se llama Burum Burum. Burum Burum. Entonces ayer yo veo la controversia por las redes que me empiezan a tirar los fans Ah, porque los míos. tigres te estaban tirando. Claro, mucha gente me estaban empezando a tirar. ¿Qué es lo que pasa? Que fulano tiró un tema igualito al tuyo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo se llama el tema de él? El tema de él se llama Borón. Burum, Igual. Mira, espera. No. El tuyo se llama Burum Burum. y el de él. Borón Burum. Pero no es igual. Y lo lindo de ese tema es que le Además, cogió uno el con la- beat al tema de Flow 28 con Seki. También. Pero él fue. Pero tan desacatado estos tigres. Pero él iba en un 15 tirando manazos, fue para el tema de él. Un chivito. Él armó un tema de dos temas ajenos. que están De atracando. retazo. Él montó, Ay, él fue mi cogiendo un madre. pedazo de aquí, un pedazo de ahí y ya. Yo pensaba que era un featuring con Flow 28, en verdad, cuando yo vi el tema, que me lo manda, digo, oh, el coro de Flow 28 y lo rapeo de Bulova. Pero cuando vi dije, mierda, cogió el flow de él y la cotorra del coro mío. Miércoles. Yo estoy impresionado. ¿Cómo que tú le llegas entonces? Empezaron a llegarte gente, los seguidores tuyos, mandate, dándole seguimiento. Claro, y varias páginas que también apoyan mi trabajo y eso, empiezan a mandarme fulano, pero ¿y esto? Esto es demasiado. Espérate. demasiada coincidencia. Tú ¿Qué es lo que chequeaste el tema de arriba a abajo. O sea, o son partes que él toma del tema tuyo que tú dices. Él cogió la misma temática en todos los sentidos. Y te pones a analizar, tú escuchas el tema del principio al final y hasta el video cogió idea. Te pones a Wow. analizar. Una pregunta. ¿De dónde tú crees que él Polín. cogió para checar lo tuyo? ¿Quién te hizo el tema tuyo? ¿Quién produjo? ¿Dónde lo subieron? ¿Tú has visto algún seguimiento de parte de él a tu plataforma? Háblanos un chin de eso, para nosotros ir dándole forma a este muñeco. Bueno, no, nosotros mismos el tema se hizo en mi estudio, o sea, Reales Estudio. Ah, pues tiene tu estudio. Claro, Qué es completo. Van a calar el corona completo, pollo, coso, huevo y Ya vegetales. Ella sí. Corona, él siempre te mantiene Sí, trabajando, sí, escondido un ahí, completo haciendo sus meco. cosas. Claro, con mi hermanito Jason a la cabeza y mi hermanito JT, que es un featuring con él. O sea, nosotros trabajamos 2 temas en diciembre. O sea, el día 1 de diciembre nosotros nos sentamos y dijimos, vamos a hacer 2 temas. Uno va a salir el 20 de diciembre y el otro va a salir el 17 de enero. O sea, casi un mes después que salga el primero. Fuimos a la 42, cogemos el primero, que cuando muera, el tema a la gente le ha gustado muchísimo y empezó la gente a moverlo y eso, y va casi por 13,000 y pico de reproducciones, casi 13,000 va. ¿Y por Bien, cuántas más o pero menos van las bien. reproducciones del? Él hizo video, me imagino, audiovisual con Con la canción. Bueno, el del va por 130,000 y pico, el que él ¿Qué? se amplió, que es el segundo tema que nosotros soltamos, que se llama Burum Burum. Ok. Pero tú de alguna forma trataste de comunicarte con él, de su equipo, algo relacionado. ¿Tú le hiciste llegar la información? No, en el sentido yo ayer lo que hice en mi historial, subí parte de mi video y parte del de él y él se metió directamente a mi Instagram. Espérate.
Coño, porque te va dando una información como muy rápido. Espérate. O sea, tú subiste algo a dónde, a tu estado, a tu historia, ¿a dónde tú lo subiste? A mis historias, yo subí 2 pedazos de los videos y automáticamente veo que el primero que chequea el historial es Bulova. El primero que vio la publicación de la historia de tu pero es Instagram. que Acechándote que el está. tipo está como Doña Florinda. Ay, santo, y tú tienes pruebas de todo eso, lo capturas y Claro, esas yo cosas. tengo los capturas de él y todavía en el estado están porque eso es 24 horas. Claro Yo que subí sí. A las 10 de la noche y normalmente son las 7:20, o sea, faltan 3 horas para que se quite porque él está ahí todavía donde dice Bulova Family. Él está dándole óptica al trabajo de Real Corona después que él se roba la vaina, porque eso es robo, hay que decir la verdad, ya un trabajo hecho, ya esto viene siendo un robo. Entonces hace su tema, sube y aparte entonces te sigue dando óptica en todo lo que tú tienes en el estado. En los editoriales. Y en los editoriales. Ajá. Espera, ahora una cosa. Vamos allá. Le vas del manazo, vas a hablar con él, vas a hacer, ¿qué vas a hacer? ¿Qué Bueno. sigue de ahora para adelante? O sea, ¿qué va a hacer Real Corona? Ya que tú, Porque la prueba están ahí, ¿qué va a hacer Real Corona? A mí hay que oírme si me pasa eso. Nosotros normalmente, yo y mi equipo de trabajo, porque yo tengo un equipo de trabajo también que trabajo con ellos, Muy bien. estamos analizando todo y lo estamos dejando que el tema del corra, porque normalmente tú no haces nada con tumbarle un tema de un día para otro. Hay que dejarlo Ok. que corra Para que le duela. Claro. Tú estás organizado con tus redes, ASCA, BMI, esas cosas así de registro de canciones. O sea, tú tienes que tener también, si las cosas se extienden a más, tú tienes que tener prueba también tangible de que el tema está escrito por ti, esos pedazos. No sé cómo directamente tú lo tienes. Normalmente, si te pones a analizar, yo siempre que subo un tema, yo subo a plataformas digitales, yo soy miembro de DistroKey, o sea, yo pago DistroKid. anual a DistroKid, yo le pago anual y subo todo mi contenido. Ah, no, pues eso ahí. es tuyo, todo eso es tuyo. Aparte de que el video dice el día que se estrenó, la hora y todo, el de él salió ayer. No, ya cuesta cogido si no hace lo que tiene que hacer el bulo. No, pero yo estoy con El la boca abierta, el bulo, si no hace lo que tiene que hacer Mierda. bulo, está cogido bulo. No, también que estaba con la vaina de basquetbol y miren dónde metió. Allí metió la bola, aquí metió la pata. Coño, Ay, Bulova, ay, pero ay, el diablo, ay, manito, ay, que fue ay, tan duro que el Bulova, loco. Mira para que tú veas. Bueno, gente, Ese de dinosaurio, loco, lo puso ahí. pero full, Miércoles. y si no se Pero- comunica entonces en días contigo, Bueno, vamos a tomar carta en el asunto, porque normalmente nosotros no podemos, como nuevo talento y con el tiempo que nosotros tenemos trabajando. eso y el subestima mucho el nuevo talento. El sacrificio que nosotros hacemos para nosotros pagar nuestro video, para nosotros crear una canción y crear un contenido, para que otro venga a lucrarse de lo de nosotros. Real Corona, según basado en tu experiencia, sé que tiene muchos años, que en una ocasión, no sé si recuerda, fui a tu estudio hace unos cuantos años con el Kaiser, grabamos un tema ahí. Claro, Kaiser de lo mío. Ah, pues tiene canción con Kaiser. Claro, Sí, todo tiene lo canción con el Kaiser, él. Te viene conectado de Real Corona, caramba. ¿Tú crees que se le está yendo la musa a los diques, artistas establecidos, ya que vemos que artistas como El Alfa, Rochi, Bulín 47, ellos tres que son los que más han aprovechado esa pegada de los nuevos talentos, y ahora vemos a Bulova, que no hizo un remix directamente, pero vi que cogió varios fragmentos de varios nuevos talentos. ¿Tú crees que se le está yendo la musa a ellos? Desde hace tiempo parece que sí, ya que... Ay, ¿Cómo así? Espérate, ¿cómo fue? Desde hace tiempo parece que sí, porque ya Ay, normalmente mi te madre. pone a analizar todavía. Sí, no, ha pero vuelto usted a es un pegar freco un también, tema. porque como usted habla así también, usted es un freco también, porque como usted No, va a pero si hablar- se le está yendo, ¿Cómo va a hablar de- ¿verdad, Manny? Pues eso es lo que le pasa a esa gente que se creen los dueños del movimiento porque le hacen comentarios así como eso. Ok. Tú ves que tú eres un apoyador de lo malo. A ver, ahí tú sabes que la doble moral hay que usarla cuando continuamos. Lo Ok. que pasa es que yo te voy a decir algo. Si la musa mía está abierta, ¿cómo yo voy a copiar a fulano? ¿Cómo voy a copiar a fulano? Voy a estar mirando lo que fulano está haciendo. Y tú escribes tus cosas, todo ready. Claro, yo hago mi contenido, yo no tengo que escuchar a fulano para hacer un contenido, sino yo me tranco en el estudio, se escribe lo que se va a escribir, se hace el tema y después se suelta. Entonces, ellos, la mayoría lo están haciendo con los nuevos talentos. Como ellos son los que tienen la pegada, tienen el dinero para moverse y todo eso, creen que uno tiene que quedarse callado y eso. Que nadie se va a dar cuenta, yo creo. O que la gente no está atento a lo que uno hace. Porque aún así, aunque nosotros no estemos pegados y eso, tenemos mucho público que nos sigue. Claro, date Claro, cuenta que tú así fue que tienes- te diste cuenta de Tiene su gente, de tiene este su gente. manazo que él te dio. Sí, no es su gente. Una pregunta, Real Corona. Si él te dice, te vamos a sentarnos a negociar,
¿A Ay, dónde papá. llevaría Real Corona Te voy a esto? O empezar a sea, seguir de una vez. exactamente. ¿Qué cosa tú harías? ¿Qué le pondrías? ¿A qué punto tú llegarías con Bulova en este momento? Eso depende de quién lo ofrezca, o sea, porque normalmente... Pero tú qué pedirías, vamos a poner, iba a negociar con él, yo le pediría a él tal cosa. Bueno, normalmente si te ponen esa ya que te robaste la canción, móntate al original, que tiene Real Saoco, que el tuyo todavía no lo supera. A nivel, el tuyo está qué? flojo todavía. Está O sea, flojo que el del- tú lo que buscas también directamente es que también si él puede montarse en el tema tuyo original, sería fantástico también. Claro, porque Él tiene normalmente los números nosotros y los nuevos apoyaría. talentos que estamos Exacto. trabajando, lo que buscamos es números. No tiene mala intención ese muchacho. claro que está no. hablando claro y lo está ayudando. La última palabra para Bulova. Ya aprovecha esa cámara y dile ya directamente, porque yo voy a hacer todo lo posible porque él le llegue ese, aunque sea con el tipo de libre de abajo de la frente donde él vive. Hablador. Ok, eso te iba a decir. Oye, el vino hoy que parece que se comió fue un lambe-yeta, diablo. Dale, Real Corona. Bueno, estamos abiertos a negociación, o sea, por lo de nosotros, porque ese contenido es nuestro y sabemos el sacrificio que hicimos, yo y JT, el que la pone, o sea, Villagricoliano, la cara real de Villagrícola, en verdad. ¿El qué? Claro, la cara real de Villagrícola. No el menor rapper, llama? no el menor rapper, no el menor rapper. La pone. No el menor rapper, la cara vieja agrícola. No, en verdad el chamaquito para mí es verdad que la está aplicando de verdad. En el sentido de allá del tiempo que tengo conociendo, él es que la está aplicando. Hay otro que salió nuevo que está pegado, pero para mí no es más duro que él tampoco. Ok. ¿Cuánto tú recibirías monetariamente de Siempre- Bulova, de Quiero Bulova? comprar el tema, está bien, vamos a negociar. No me tumbe. ¿Cuánto tú quieres? Corona es para mí, yo la apoyé, él me tiene que sacar algo. Yo te digo algo, mis temas ninguno están en venta. Yo no vendo los míos. O sea, mi contenido. Ay, Ay, ay. bueno, Bulova. Ay, oye lo que dijo. Diablo, Bulova, te salió gratis esa vuelta. Avanza, muchacho, resuélvele ese tiguerito. Caramba. Yo normalmente, si por analizar, yo tengo los últimos tiempos que he hecho varios videos en línea. Hice algo con Jerry, que se llama De Boca, con todo el video. Hice Cuando Muera. Hice ahora mismo el Burum Burum, que es un tema que tiene un saoco único, o sea, una idea única de lo que se está haciendo de dembow, un dembow diferente con saoco. Ok. Bueno. Real Corona, ¿qué es lo que le está pasando entonces a esos artistas establecidos que actualmente, qué tú crees que es lo que le pasa a ellos? ¿Qué es lo que le está pasando? Que están copiando mucho, queriendo hacerle ritmo a todos los temas de los nuevos talentos y eso. Es que nosotros los nuevos talentos somos los que tenemos el saoco hoy en día, o sea, normalmente somos los que estamos trabajando real y estamos haciendo contenido diferente, entonces ellos ven que esos contenidos están muy duros, ellos lo que hacen es se montan en los rimes. Si te pones a analizar, mira, en el sentido de La Flaca, se montó Rochi, se ha montado en un sinnúmero de rimes, Rochi, el mismo Bully, Fulanito, se han montado casi todos en los rimes de los nuevos talentos, porque están mirando que nosotros ahora mismo somos la tendencia. No están contestando ellos con el nuevo Bajo Mundo, con el nuevo grajo de la 42, que ya el Flow 42 lo están haciendo en diferentes partes. Vamos a suponer allá abajo en el dique tiene un Flow 42, en los Barrancones tiene un Flow 42, por allí tienen un Flow 42. No le están llegando a ellos, no le está llegando la musa de ese Bajo Mundo a ellos. Si te pones a analizar, todos han tenido que bajar a 42. Si Sangre te pones a nueva. analizar, la mayoría han tenido que hacer mueca, han tenido que poner los chamaquitos a bailar y hacer la mueca y la vaina, porque normalmente esa es la nueva tendencia del movimiento urbano, o sea, dembow, lo que es dembow. Eso fue lo que tú buscaste cuando dijiste el burum burum. Cuando dice el burum burum, si te pones a analizar, salen un sinnúmero de chamaquitos moviéndose, haciendo los bailes, la vaina. Eso fue lo mismo. Un trabajo organizado. Claro, lo Fue. mismo que dice Cuando Muera, que metí 2 personas de colores que nadie lo ha hecho, o sea, metí una morena con el saoco, bailándome con el muequeteo y todo de la 42, y varios de esos personajes que son virales en la 42 salen en Cuando Muera. Mira que heavy, Ok. mira que heavy. Sangre No, nueva, no, sangre es nueva. que la Real Corona siempre ha estado adelantado a los tiempos, Manny. Y van a estar pendientes. Claro. Mi gente, denle like, comenten, compartan, manden la vuelta más para adelante para nosotros seguir creciendo. También. Vayan a la plataforma de Real Corona, Claro. escuchen Burum Burum, vayan a la plataforma de Bulova, escuchen la copia con salami y Ay, comenten aquí y abajo. mantequilla. Y La verdad. comenten aquí abajo la qué real. ustedes opinan de eso. Gracias a mi equipo de trabajo, también a los mineros que están trabajando duro, que veo que hay muchos, PC Flow,
el mestizo. Sí, pero no mucha gente. Todos O sea, los cuando te chamaquitos- levantan la boronita, yo tengo tu WhatsApp, cualquier cosita, yo... Oye, esto ya M30, corta ella. Eso no es...